Hola, Aire. Hola, estamos entonces aquí de regreso. Yo soy Mónica Díaz en el Máster Giovanni desde Ibagué. Yo estoy desde Cali con esta invitada también caleña, Viviana López, que nos está hablando de todo este tema que ahora nos agobia tanto a los papás, sobre todo los que tenemos los niños más pequeñitos. Entonces nos preguntaban, Valentina, que ya tiene su niña, que también tiene 5 años y la tiene desescolarizada. ¿Qué puede hacer en este momento? Bueno, ok. Entonces, ya como en el tema que estamos actualmente, que es el homeschooler obligado. Es decir, no tenemos otras alternativas afuera. Entonces, yo siempre recomiendo, como hay que hacer una esquematización de qué es lo que yo quiero que mi hijo aprenda. Es lo primero que yo tengo que decidir. Cuando el niño está escolarizado, pues realmente me lo envían de la institución educativa, porque la institución educativa, yo pago por ese servicio, me proporciona cuál va a ser los proyectos que está manejando la institución educativa y digamos que ellos nos van llevando la guía de todas las actividades que debe conocer un niño en determinada edad, y entonces yo a vuelta de correo estoy enviando las actividades y el niño pertenece a esa comunidad, y las actividades que hace en casa, aparte de las escolares, pues son esas con la familia, el cocinar, el hacer las galletitas y ese tipo de cosas, porque el niño ya venía con un tema de escolarización. El niño que actualmente está desescolarizado y que pues los papás no son muy amigos de las instituciones educativas, yo siempre les recomiendo algo, y eso se lo recomiendo también al que toma la decisión de hacer homeschooler, porque ya, esa va a ser la decisión de aquí en adelante unos cuantos años, y es documentarnos de qué es lo que me exige la ley. Sí, como les decía ahorita, nosotros tenemos entidades que nos regulan con respecto a los niños, ley de infancia y adolescencia. Entonces yo no puedo tener un niño desescolarizado simplemente porque ya está en edad de estar escolarizado, pero yo decidí hacer el homeschooler y es legal, en Colombia es legal. Yo, ¿de qué reglamentación puedo, digamos, tomar? ¿O de qué puedo pegarme un poco? Y es de la Ley General de Educación, ¿sí? Del artículo 67 de la Constitución, de las leyes de la 1290, el decreto 1290 que habla del sistema de evaluación, y de algunas leyes inclusivas, la 1421, que es como la más nueva, digamos que son las que recuerdo así. Entonces, ¿qué pasa? Me documento de ese tipo de leyes y digo, un niño, y obviamente esto que estoy diciendo, los contenidos que debe saber un niño a esa edad están en la página del Ministerio de Educación. Entonces yo como padre de familia puedo buscar Ministerio de Educación, niños de 5 años o niños para transición. Y allí voy a tener una serie de contenidos que me dicen lo que hace años eran los objetivos, los logros, hoy en día son las competencias. Esas competencias que el niño debe tener a tal edad. Digamos que eso es lo macro, lo que me dice la ley, ¿sí? Pero yo también como padre de familia, y ya hay incluso muchos colegios que tienen modalidades artísticas, pedagogías diferentes, pedagogía Montessori, pedagogía Waldorf, Reggio Emilia, bueno, hay una cantidad de pedagogías. Entonces yo como padre puedo decir, bueno, yo quiero que mi hijo aprenda esas cosas básicas de la prematemática y de la prelectura, pero también quiero que aprenda a contar, a ayudarme a hacer la lista del mercado, que escriba poco a poco. Entonces yo también tengo derecho a modificar ese plan de estudio, digamos así. Entonces yo debo adquirir lo básico. ¿Por qué yo hablo de esto? Hay gente que, por ejemplo, los propietarios de colegio o los directores de colegio van a decir, y está loca, ¿cómo se va a decir una cosa de esas a un padre de familia? Que un padre de familia sabe qué es lo que quiere su hijo. Mira lo que tú decías ahora. Nosotros descubrimos, o sea, la niña no encajaba en los colegios y descubrimos que era muy artística. Y eso hace parte del conocimiento que uno tiene de sus hijos. Y es la primera invitación. Y si un día me vuelves a invitar a un programa de esto, yo tengo un taller que habla sobre cómo conocer a sus hijos. Y es la primera tarea que yo dejo. Si yo no conozco a mi hijo, yo no sé qué pedagogía o qué método. Yo escucho personas que dicen, es que yo quiero que mi hijo estudie en un colegio bilingüe, y al niño ni le interesa el inglés. Es que yo quiero que mi hijo vaya a un colegio que tiene pedagogía Montessori, o quiero que mi hijo vaya a un colegio que sea academicista, porque allá estudié yo, y esas monjas eran así, eso me criaron derechita. Pero resulta que no, que mi hijo no es de esa misma esencia, que mi hijo es un niño diferente, y no digo diferente, sí, que disfruta otro tipo de cosas que no porque salió de mi vientre tiene que ser igual a mí. Y
Y ese es un primer error que cometemos. Es un error en amor, ¿sí? No es un error de esos que yo voy a satanizar, pero es un error en amor. Porque yo en amor digo, es que yo quiero que sea, es que yo quiero que sea. Ya le preguntamos qué quiere ser. Y sabes que, Vivi, que yo siempre le digo a los papitos, pues tú sabes, yo tengo una escuela, pero es de arte, ¿no? Entonces ahora no es que piensen que porque soy profesora, entonces me va muy bien enseñándole a Matías, no. Eh, pero yo siempre les digo a los papitos que la competencia empezó fue con nosotros y hemos vinculado o hemos involucrado a los niños en esta competencia absurda de que, ay no, mi vecino lo tiene en inglés y francés, el mío tiene que aprender inglés, francés, italiano y japonés. Ay, mira que a la hija fulanito la metieron en ballet, entonces yo la meto en ballet y me flamenco, porque no me puedo quedar atrás. ¿Y en dónde metieron al niño? No, yo lo metí en la arboleda. Ah, no, entonces yo lo tengo que meter en el ballet o en el colombo, porque es que yo no me puedo quedar atrás. Y puede que esté de aquí. Y yo lo vi, por ejemplo, con los hijos de mi esposo. Ellos estudiaron en el San George, que ha sido calificado como uno de los mejores de Colombia más de una vez, bueno, todo lo demás. Y los dos son artistas. Y ese es un colegio que los prepara para entrar a los Andes y todos los años, desde primero, les está haciendo exámenes de matemáticas que se los hace la misma Universidad de los Andes. Frustrados. Tú vieras la niña cuando el mayor se graduó y a la niña la sacaron de ahí a un colegio más artístico. El cambio en ella, en su personalidad, físicamente se veía súper diferente, se veía mucho más linda porque ya se veía alegre, porque ya era parte de lo que ella quería hacer y de su esencia, no se sentía como, porque además cuando los metemos a este tipo de colegios y no encajan, si yo meto a un niño que es súper matemático a un colegio como juvenilia, pues se va a sentir como un mosco en leche. Entonces lo que tú dices, me parece súper importante que uno los conozca. A mí cuando llegó Matías a este jardín que te digo de la pedagogía del amor, el rector, el psicólogo fue rector de la arboleda y él me decía, yo no te voy a decir que lo metas a la arboleda, pero yo sí te voy a decir, diciéndotelo en amor, que de hecho me dio mucha risa, me dijo, Matías es rarito y no va a dejar de ser rarito. No me ofendió porque sabía a lo que se refería, porque además yo conozco a Mati, a mí todo el mundo me dice, pero ¿por qué decís eso? Y yo, porque yo sé, él está jugando y los niños no lo entienden, su forma de jugar es diferente. Mati se puede sentar 20 horas a dibujar y se le van las horas, mientras otros niños están pensando en otras cosas. Él está jugando y él les dice a los niños, me camuflé. Y ellos dicen, pero te vemos, porque él está en otro mundo. Y tiene todo el sentido lo que él me decía, si tú lo metes en un colegio tradicional con niños tradicionales, él va a ser el raro. Entonces él va a sentir siempre, mi hija me pasó, ay, es que yo soy muy lenta, es que yo soy muy bruta, es que yo no sé qué. Y resulta que no, que es súper talentosa, tiene unos talentos que otros no tienen, simplemente son inteligencias diferentes, ¿no? Y en el desconocimiento uno comete un error, y es que si yo no conozco a mi hijo y en el desconocimiento empiezo a comparar, entonces desconozco cómo es y empiezo a querer que dibuje igual al otro, ¿sí? Que manda el dibujo divino, o es que el otro lee ya corridito, ¿sí? Ya, y mi hijo todavía está pelota, y entonces yo lo juzgo porque el otro ya lee todos los letreros, y bueno, eso pasa con los amiguitos y con los primitos, ¿no? Es que, mira, el hijo de mi hermana está en colegio tal, porque hay personas que lo escuchan, ¿no? Primero habla del colegio, y yo siempre he pensado que la educación viene de adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Entonces, hay colegios maravillosos, porque son organizados, porque tienen, pero mira lo que me estabas diciendo, colegios maravillosos donde la persona no se adapta y no le gusta, y los llevan al colegio campestre, donde los sientan en el piso a dar la clase y los ves con la sonrisa de oreja a oreja, felices porque están donde deben estar, donde les corresponde. Eso se llama ley de correspondencia. Entonces, ¿qué sucede? Como cuando yo desconozco, y mira por qué es tan importante que el homeschooler lo atiendan son los papás. O sea, el padre de familia que tiene que estar enfocado y saber cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer, de qué es lo que voy a aplicar, dónde voy a investigar, porque yo voy a ser el direccionador de esa labor, de esa tarea. Yo no puedo decirle a mi hijo, no, es que yo quiero que mi hijo haga una escuela para que él, yo le tengo el mega computador, le tengo los mejores equipos y él se va a sentar y va a estudiar solo. Si yo como padre de familia pienso que voy a hacer un escuela para de pronto quitarme la dificultad esa de que me estén cobrando la matrícula, la mensualidad, que no sé qué, que el cuota del baile, que esto, que aquello, entonces no, porque no hay que pensar solamente en el tema económico, ¿no? Hay que pensar que esa situación también tiene que ser direccionada, y un poco más, porque allá, al otro lado de la pantalla, también hay otro tipo de situaciones de riesgos que pueden correr mis hijos. Entonces yo
yo debo pensar en actividades así como estas o debo pensar en soluciones emergentes o permanentes, pero con conocimiento de causa. Es decir, si yo voy a hacer homeschooling, porque si yo, por ejemplo, tú lo hiciste con tu hija al final, me imagino que la aprobó, si pertenecía a un programa pedagógico de institución, pues allí. Pero cuando yo decido hacer homeschooling, pero sin ninguna institución de por medio, porque también lo puedo hacer, a mi hijo lo puede avalar Ministerio de Educación Nacional a través de sus exámenes de estado. Ah, bueno, entonces, eso tiene que ver con una pregunta que está haciendo Valentina. Bueno, te voy a leer también lo que dice Jimena. Dice, además, hay muchos colegios que aún no son inclusivos, así sea ley, y los niños terminan frustrados. Eso es completamente cierto. Yo lo viví con mi hijo apenas de 2 años y él ya lloraba como si lo llevaran al matadero. Qué pecado. Y Valentina nos dice, mi pregunta es, ¿Miranda puede hacer homeschooler? ¿Es con el papá y la mamá? Es lo que estás diciendo. ¿Puedo hacerlo? Porque igual cuando vaya, está chiquita, ¿no? Cuando vaya a entrar al colegio le van a hacer sus evaluaciones. Claro, hay personas que nos dedicamos a la educación que podemos asesorar, pero yo te digo, a mí directamente alguien me llama y me dice, mira, yo quiero hacer homeschooling. Entonces yo le respondo, yo te educo a ti para que lo hagas, a ti papá para que lo hagas, ¿sí? ¿Por qué motivo? Te documento, te direcciono, te ayudo, te doy la mano, hago la labor de coach educativo contigo papá, que eres el que vas a hacer. Porque sí, yo, si alguien me dice a mí, Viviana, hazlo tú, yo lo hago, pero no sería homeschooler. Estaríamos pagando a un profesor particular para que lo haga. Para que le dé la clase virtual. Exactamente, o un programa pedagógico como Vilo, que es un programa pedagógico, para que Vilo lo haga como empresa. Y yo ya busco la manera de quién me va a documentar el estudio de este niño y también se puede hacer, o sea, bajo cualquier modalidad se puede hacer. Pero entonces yo puedo hacer el homeschooler, donde yo decido ser la persona que haga la modalidad, yo como padre de familia. Entonces, por eso digo que tengo que revisar muy bien qué es exactamente lo que quiero. Que yo como padre, claro, el niño puede hacer el homeschooler con una persona que ya lo sepa y lo conozca como yo, y el padre de familia simplemente paga los servicios de una educación en casa. ¿Sí? Eso es. La otra opción, y es a la que estamos apuntando en este momento, es el homeschooler con papá y mamá como guías. No les llamemos profesores, porque no va a pasar que el papá y la mamá vayan a ser profesores. Es más, la educación ha cambiado desde ese pensamiento, porque antes se creía, el profesor lo dijo, hay que creerle porque el profesor lo dijo. Yo, en cambio, voto por una educación diferente, una educación donde o sea, todo lo conseguimos por estos medios. Por estos medios podemos documentarnos. Es la mejor manera y cómo hacerlo, porque yo puedo direccionar a un niño para que investigue en un buscador, pero debo de explicarle cómo se saca cómo se extrae un resumen, cómo se extraen unas ideas principales. ¿Sí? No, vaya, mire a ver qué saca de ahí y copie hasta con ¿cómo se llama? Los links, como copia textual, ¿no? No, estas herramientas nos deben de seguir. Entonces, si eso es lo que hace el docente en el colegio, eso debe hacer el papá homeschooler en casa. Eso debe hacer ese padre. ¿Por qué motivo? Porque allí el padre de familia tiene que hacer el cronograma del día, el horario. Entonces, en la mañana vamos a ver. A mí, yo siempre, cuando alguien me pregunta sobre el homeschooling, yo les digo, apúntale a las áreas básicas. ¿Cuáles son ellas? Las matemáticas, el lenguaje y la parte de las ciencias. ¿Sí? Esas son las áreas básicas. Las ciencias naturales y las ciencias sociales las puedes incluso transversalizar, o sea, verlas juntas. Y agrégale algo que tú quieras o que quieras, para que sea conciliado. Es decir, no, es que papito, yo quiero aprender de pintura, o yo quiero aprender otro idioma, mandarín. Vivi, entonces, disculpa, te interrumpo. Y sobre todo con lo que decías de conocerlos, cuando uno tiene un niño, por ejemplo, como Matías o como Miranda, que yo la conozco, que son tan artistas, es más fácil, por ejemplo, Matías aprende muy fácil cantando, que no se lo van a dar en un aula de un colegio tradicional, o haciendo jueguitos, lo que yo te contaba, hoy que hablábamos, yo te contaba, Matías ya más o menos se tiene aprendido el abecedario para buscar cosas en el televisor o en el celular, y hago hago que lo realice, no sé cómo para que no suene redundante, porque se está aprendiendo básicamente el vocabulario sin estar diciéndole, mire, siéntese y esa A, B, C, D. Yo le decía en estos días a mi esposo, va a aprender a leer rapidísimo. Ahí descubrimos una cosa y un potencial. Los padres de familia, cuando les dicen, hay que ayudarles a los niños, entonces uno encuentra respuestas, ¿no?
la respuesta que la que debería ser, claro que sí, nosotros estamos aquí para potenciar ese saber y yo como padre puedo hacerlo. En amor yo puedo hacer todo lo que yo le ponga amor, yo lo puedo hacer. Pero también encontramos padres que dicen, no, yo no soy el profesor, yo para eso pago, porque yo no tengo paciencia, porque yo estoy que lo cuelgo, porque yo no, bueno, uno escucha mil cosas. Entonces yo digo, la primera tarea es conocer. Y la segunda tarea es hacer un derrotero, ¿sí? Un plan conciliado. Por ejemplo, mira lo que yo te decía, descubriste algo y eso no, o sea, aquí no estamos descubriendo que el agua moja, es más, las personas que nos dedicamos a la educación, no es que tengamos la verdad absoluta ni tenemos la utopía, tenemos más empatía, más facilidad para que el conocimiento del niño como que lo absorba, digamos que a veces hacemos actividades porque nosotros dividimos nuestros espacios para que los niños tengan esa etapa de motivación, esa etapa de conciliación, es decir, vamos a hacer esto, por eso digo, sí, para la respuesta de la señora Valentina, si la niña está en casa y ahora no podemos salir, debemos de hacer, y sabe y conoce que es muy artística, qué chévere que la conozca, entonces vamos a hacer áreas básicas, la parte del lenguaje y la parte de matemáticas. ¿Yo cómo puedo fortalecer la parte matemática? Vamos a la cocina y vamos a hacer unas galletas y entonces vamos a utilizar porciones. Entonces, este pocillo de azúcar y el doble será harina. ¿Cuánto es el doble? Entonces, el doble es tomar este pocillo una vez y otra vez. Ya van dos. Y yo ahí estoy fortaleciendo las matemáticas. Y cuando yo canto con los niños, estoy fortaleciendo el lenguaje. Cuando yo hago que diseñen en el aire, cuando yo les muestro un dibujo y les digo, cuénteme el cuento, y yo grabo ese cuento y él se escucha su voz y dice, uy, conté un cuento y lee una historia. Estamos fortaleciendo la parte del lenguaje, y mira, sutil, y no le estamos llamando ni lenguaje ni matemática, pero la estamos fortaleciendo, te lo puedo asegurar. Y lo que dices del canto es importante, ¿no? Porque dicen que uno aprende primero a cantar que a hablar. Valentina nos pregunta, y esta pregunta yo creo que también me involucra, y es igual de 7 a 3 de la tarde, porque a mí, por ejemplo, en esta etapa, yo digo, si fuera en una situación normal, pero en este momento que estamos en hacinamiento, en aislamiento, hacinamiento y demás mientos, me parece súper complicado. Yo en eso he sido, yo no sé, digo yo, indisciplinada, porque yo trato de que él no se me estrese tanto, entonces voy como a su ritmo. Incluso yo se lo pongo a un padre de familia, aún. Siéntate tú de 7 a 3 de la tarde y verás cómo estás a las 3 de la tarde. Enloquecido. Un adulto, o sea, eso es, y con el tema de las instituciones educativas, yo precisamente por eso de buena manera decidí retirarme, ¿sí? No sin antes agradecer a todas las instituciones, porque lo que sé, lo que soy como profesional, se lo debo a las instituciones educativas, pero con muchas cosas no comulgo. Que un niño se siente en una ruta desde las 3, 4 de la mañana y que vuelva a su casa a las 4 de la tarde. Eso es maltrato infantil, digo yo. Salen de noche. Entonces, en realidad, yo no veo eso. Para ver exactamente lo mismo que pueden ver y conocer en un jardín que no es el jardín que tiene el renombre rimbombante, no voy a nombrar ninguno, pero hay jardines que tú encuentras en la esquina de tu casa, en tu barrio, que tienen el mismo amor para enseñar que estas instituciones educativas. Entonces, mira que ahí, incluso esta cuarentena nos ha enseñado mucho eso. Una mamita me decía, con esta situación, mi colegio pasó al tablero, porque yo cuando estaba buscando colegio, yo decía, ¿qué colegio? Y obviamente uno empieza por los de nombre grande, ¿no? Por los de letrero grande y ubicados en las afueras de la ciudad. Entonces uno dice, ese es porque ese es. No, y las instalaciones, pero en este momento yo escucho muchas personas diciendo, estoy pagando 1 millón, 2 millones, para que le enseñen lo que me le enseñan en un homeschool donde voy a pagar 200, 300. Pero yo vuelvo y te digo una cosa, si un niño en una institución de esta, o sea, no quiero que parezca que estoy demeritando esto, pero yo como padre de familia, yo no puedo ser ciego a algunas cosas. Yo le pago a mi hijo un colegio que tiene unas instalaciones maravillosas, pero yo sé que a mi hijo lo tienen en aula de 7 a 3. ¿A qué horas disfrutan esas instalaciones maravillosas y te estoy pagando por eso? Se supone que, o sea, yo siempre pago por una promesa de valor. Entonces yo digo, yo como padre prefiero decir, bueno, yo estoy pagando por la calidad del servicio educativo, por el trato. Por algunas cosas que son, sí, por el trato,
por la manera como yo veo que mi hijo en amor se levanta para ir al colegio, no se levanta llorando, tiene por eso, pero no por una instalación, porque mira que no es congruente, a no ser de que el colegio tenga este tipo de instalaciones, pero sea de 5 horas cátedra, o sea, 5 horas académicas y de 3, 4 horas lúdicas. Vivi, pero, Vale dice que tú no quieres denigrar de nadie, pero se tenía que decir y se dijo. Bueno, sí, más o menos eso. Pero es la realidad, es una realidad y es una realidad que además se está evidenciando en este momento para muchos papás. No, Cuéntanos entonces, una cosa, dime. Otra cosa que pasa, o sea, que a mí me gusta ser directa, y hay muchos papitos, además porque he conocido muchos a lo largo de mi trabajo, que pasa eso, o sea, ellos en el fondo saben que por lo que están pagando es por chicanear, perdón, pero es así, o sea, porque el nombre es grande y rimbombante. Lo que te digo, uno los involucra a ellos en una competencia que es de adultos, porque yo tengo que decir que están en el mejor colegio. No se está disfrutando esos escenarios, no se los está disfrutando, y estamos dándonos cuenta porque las horas académicas son muchas. Entonces, para responderle también a ella sobre el tema, depende de las edades, los periodos de concentración son cortos, ¿no? Entonces, por decir algo, para un niño de estas edades, yo puedo hacer actividad académica de 4 horas, dividida en periodos de tiempo, es decir, yo puedo hacer actividad académica de 20 minutos a media hora, una primera actividad, cambio rutina, descanso, como desayuno, no sé, algo, cambio rutina y luego volvemos a una actividad académica parecida, o sea, que digamos que intervenga lo mismo, las mismas áreas del conocimiento u otras, no sé, pero más de 4 horas con un niño y seguidas no se debe, o sea, no es correspondiente. Entonces, si podemos, por decir algo, si voy a afianzar hoy matemáticas y lenguaje o prematemáticas y lectoescritura, entonces yo programo 2 actividades de prematemática y 2 de lenguaje totalmente diferentes. Puede ser una en mesa, ¿sí? Donde el niño va de pronto a pintura de actividad, qué sé yo, y otra en la cocina donde vamos a medir, donde vamos a colocar, no sé, mira, yo siempre invito a las personas, si yo quiero hacer ese trabajo bien hecho, no me va a llegar del cielo el conocimiento, ni hay una inyección de cómo hacerlo, ¿sí? Yo siempre invito a documentarse. ¿Cómo se puede uno documentar? Hay mucha bibliografía, hay muchas personas como yo que nos dedicamos a esto, hay lo que yo quiero que mi hijo aprenda, por ejemplo, lo que mi hijo, yo escucho que mi hijo quiere, por eso ahora les hablaba del tema de la negociación. Yo no voy a incluir en el homeschooler esas asignaturas que en el colegio les llaman de relleno y que de pronto hay niños que no les gustan. ¿Sí? Hay asignaturas que de pronto están en el colegio en un pensum académico donde no son como muy relevantes, aunque hacen parte del conglomerado y yo las respeto mucho. Pero si yo ya estoy en casa, yo tengo que optimizar mi tiempo, entonces tengo que apuntar, yo puedo sentarme conmigo y decir, listo, amor, vamos a aprender de matemáticas, del maravilloso mundo del lenguaje, y tú quieres aprender. Entonces vamos a tener ahí 3 o 4 materias, porque el fijo me va a decir 2 o 3 cosas que quiere aprender, y yo, pues, voy a tratar de que aprenda lo básico. Entonces, mira, yo le aplico las 3 básicas, y él me aplica una tras 3, ya tiene 6 materias ya con eso yo me puedo hacer un horario en la semana. No, yo quiero, como te decía ahorita, yo quiero aprender mandarín, yo quiero aprender violín y yo quiero aprender gimnasia, ¿sí? Ya ahora todo es virtual en este momento. Esperemos que de aquí a 2 meses esto se solucione. Pero si alguien decide seguir con el homeschooler como una decisión en adelante, la invitación mía es no lo haga por moda, no lo haga porque fulanita lo hace y le surte efecto, sino hágalo porque realmente está convencida que va a documentarse, lo va a hacer con el respeto y con el amor que, o sea, es que imagínate, si yo decido ser el homeschooler de mi hijo, o sea, yo tengo que hacerlo de la mejor manera, o sea, yo no puedo ser mediocre a la hora de los conocimientos que le quiero impartir a mi hijo, o los conocimientos que quiero, y además, mira que uno dice, es que yo me voy a sentar con él a hacer, yo me puedo sentar con mi hijo a preguntarle, hacer eso, por ejemplo, mira lo que me decías hoy, ay, mira que no había identificado que lo hacía así, pero mira que lo hice así, o sea, termina uno aprendiendo más
que lo que están aprendiendo, o sea, ellos aprenden porque sí, porque en estas edades y sobre todo en ese primer septenio, 0 a 7 años, para mí es maravilloso ese septenio porque es un año donde ellos son muy sensibles y todo les gusta. Si tú le sacas muñequitos, les gusta. Si tú les haces una pistica de carro con cartón, les gusta. Si tú les haces títeres de dedo, son tan agradecidos en esa edad. Y mira que el jardín en el que está Mati ha sido bien, bien agradable eso, porque ellos precisamente, tal cual como tú lo dices, le mandan 2 actividades en el día, pero son 2 actividades además que pueden estar, por ejemplo, yo te mostré lo que hizo hoy de la arena, y ahí está viendo vocales, está viendo números, pero está jugando, y está viendo escritura, entonces ha sido bien agradable, pero aún así, que son laxas, que son juegos, que todo, me toca con él manejarle sus tiempos, porque hay momentos en que me dice, no quiero, o sea, solo pensar en qué es estudiar, yo le digo, pero es un juego, no. Entonces me toca a veces vamos a jugar golfito, porque lo mandaron a hacer un golfito, y ha sido chévere porque además nos unimos, vemos como la creatividad de todos. Y mira que por eso es importante el conocimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque si yo sé que a mi hijo, la palabra vamos a estudiar o la obligatoriedad, porque hay personas así, o sea, hay personas que hasta crecen, son adultos, y cuando tú le dices, mira, vamos a hacer esto. Es que te toca. Pero cuando tú les dices, ¿te toca? O sea, sí, yo ya había identificado eso. Gracias. ¿Qué sucede? Que si yo sé cómo es, yo para qué lo trabajo con choque. O sea, ahí el ignorante es uno que lo trabaja. Si yo sé que mi hijo es fuerza o que mi hijo es de determinadas características, lo que te decía ahorita, que uno debe identificarlos, yo los clasifico en 4 grupos que son de colores, que son los niños de energía azul, de energía roja, de energía naranja y de energía verde. Entonces, ¿qué sucede? Si yo identifico, y eso podemos hacer más adelante algo para identificar la energía de cada uno. Si yo lo identifico, yo puedo saber cómo tratarlo. Entonces, listo, yo ya lo identifico y yo digo, a mi hijo le raya la cabeza que yo le diga, tienes que hacer esta tarea para el colegio. Pues nunca más vuelvo a decir esa palabra. Vamos a hacer esta actividad. Esta actividad tiene esto y aquello. No dije tarea por ninguna parte, no dije la tarea para el colegio. Luego dice, debemos de mandar la evidencia o vamos a subir el video porque los compañeritos lo van a ver. Y evito el obligatorio y posiblemente lo hizo y ni cuenta se dio. Yo trabajo muchos niños con trastorno oposicionista desafiante y es muy chistoso porque al oposicionista desafiante pues obviamente lo que yo le planteé no le va a gustar nunca, así le parezca lo más, porque dice, uy, qué chévere, pero le voy a llevar la contraria. No quiero. Entonces uno con sutileza le toca irse al camino de cómo hago para que esta persona lo realice y terminemos como de tú a tú. Entonces, por eso la invitación es, hay que conocer los hijos, primera tarea y conocerlos qué quiere, qué les gusta, qué es lo que disfrutan, porque así yo voy a poder hacer un mejor plan de trabajo para él, porque si yo digo, no, es que le voy a poner a estudiar matemáticas, lenguaje, pero me parece importantísimo que estudie religión. Mi hijo cero religioso, o si yo normalmente no acostumbro a ser muy religioso, porque recuerden, uno educa con el ejemplo también. Vivi, entonces, pero me parece importante también además conocernos, porque es que por más que yo tenga las ganas, pero si yo no tengo la paciencia, si yo sé que es que lo voy a coger a grito y a cuadernazo todo el día, pues mándalo mejor al colegio. Lo uno lleva a lo otro. Uno dice, la gente dice, no, es que yo no tengo la paciencia, no, es que yo no tengo. Yo todo lo resumo en esto, y tú ahorita hablabas de un colegio de la pedagogía del amor. Yo utilizo una frase muy parecida en lo que es filo aprendizaje, y es, todo lo que yo haga con amor se puede. O sea, después de que yo le ponga el amor, porque si yo le pongo el amor y digo, voy a entenderlo, resulta que le estoy pasando, por ejemplo, cuando yo le digo al niño, mira, te voy a pasar el color amarillo, rojo y azul, y tienes que pintar con eso, pero resulta que él quería con otros colores. El fin de semana que hicimos esta fiesta virtual, un niño me decía, es que yo quiero hacer el pasto morado. Lo morado. O sea, y después se imagina que fue que le cayeron las florecitas o algo, imagínese cualquier cosa, pero además de eso se trata la creatividad y el arte. Yo no sé por qué en los colegios le dicen, pero ¿por qué pintó el árbol morado si el árbol es verde? Pues usted no ha visto un Guayacán. Claro, o sea, ¿por qué tienen que coartarle toda su creatividad? Entonces, mira, y los papás
Mi vida, me están diciendo, ay no, invítala otra vez porque nos cuente lo de los colores de las energías. Es que yo ya te iba a decir, toca el martes próximo otra, que estés otra vez en el programa porque es que tela para cortar es lo que hay y ya son las 5. Bueno, yo hasta que Giovanni no me diga se acabó, aquí seguimos hablando. Yo, Giovanni. De todas formas, pues a lo que quiero llegar es a eso, que si yo tomo la decisión de hacerlo y de entender la situación, posiblemente mis niveles de paciencia van a tener un índice de tolerancia, de paciencia, sí, van a tener un índice más regulado que lo que normalmente yo hago en piloto automático o llena de rabia y de enojo. Si yo por naturaleza digo, ay, recibí esta tarea, qué pereza esta señora, ve, ahora quiere que le suba las evidencias, entonces yo ya estoy de mala vuelta. Como yo ya estoy de mala vuelta, cuando invito a mi hijo a hacerlo, pues ya también le estoy transmitiendo lo mal que estoy. Y entonces ya entre los dos no vamos a lograr absolutamente nada. Yo siempre que me dicen eso, yo les digo, miren, bajen los niveles, si quieren preséntenlo mañana, pero me interesa es que estén en conexión y absolutamente sincronizados para poder hacer esa labor, porque si no, no vamos a tener. Y mira que si uno logra con esa pedagogía del amor, uno logra manejar el tema de la paciencia, de autorregularse, porque mira, a veces invitamos a los niños, ay, es que mi hijo se estresa, pero el más estresado soy yo. Es que mi hijo no es capaz de hacerlo, pero el que estoy más angustiado soy yo. Entonces yo soy el que tengo que en estos momentos convertirme en un ser muy recursivo para poder transmitirle a mi hijo. Por ejemplo, en estos días que yo sugería el tema de hacer en la casa, los niños en estos momentos están manejando unos altibajos de emociones, pero tremendos, unos altibajos, pero ellos no habían vivido esto, no lo habíamos vivido nosotros los que estamos grandecitos, ellos no. Entonces yo digo, uno es el que tiene que, y yo recomiendo el tema de la medicina, o sea, de la medicina del amor, y invéntate una inyección de cariño, y unas como curitas de la o cualquier cosa de él, descalízalo un día, trátalo con amor, con cariño, que al otro día las cosas van a ser mejor. Pero en ese orden de ideas, los padres de familia también nos tenemos que involucrar. Si yo pretendo hacer homeschooling sin estar involucrado, yo no les recomiendo que lo hagan. Si yo, ya que estoy aquí en el tema del homeschooler y ya me tocó, me correspondió porque las instituciones no están abiertas y lo estoy viendo, o sea, yo tengo que mirar y evaluar si me está yendo bien con el tema como para tomarlo decisión permanente o realmente no lo voy a hacer, no tengo deseos de hacerlo. Yo he escuchado mamás que me dicen, no, yo no quiero participar del grupo de WhatsApp porque me estresa ver una cantidad de videitos y cosas, no me gusta, entonces definitivamente no. Pero que el homeschooler sea una decisión, sabiendo que lo podemos hacer de manera legal, sabiendo que lo podemos hacer de manera recursiva, creativa, bueno, de tantas formas, y un padre de familia toma la decisión de hacerlo, hay que documentarse, reglamentarse, organizarse, hacer un derrotero, saber exactamente qué es lo que quiero, pero ante todo conocer mi hijo, conocer si además esa modalidad le funciona, porque también dentro de esta situación he conocido niños que estar en la casa los tiene mal. Sí, yo creo que con mi hijo no funcionaría mucho porque él necesita esa pedagogía que le enseñan, pero allá viendo el árbol y que cambian todo el tiempo de espacio. Yo sé que él metido en el mismo salón todo el día o sentado todo el día en el mismo sitio, pues me tocaría... Por eso mira que la decisión no puede surgir de la necesidad del padre de familia. La decisión debe surgir de la necesidad del niño. Bueno, sí, porque si... Qué pena que te corte. Antes de que te vayas, porque yo creo que ya casi nos van a mandar para la porra porque ya viene otro programa. Bueno, comprometidísima para el martes, porque esta semana ya está agendada, pero martes aquí nuevamente. Incluso podemos programar en vivo en la mañana esta semana si tú estás disponible, porque todas estas mujeres están aquí más o menos que se meten por el computador y te sacan de ahí. Y me están preguntando que de qué se trata tu asesoría, cómo funciona. Mandémosles de una vez el número donde te pueden contactar, todo para las que están interesadas. Las que están interesadas, bueno, la página es www.miloaprendizaje.com, esa es la página, y el número es 316-282-8127.
Allí pues les puedo hablar sobre la asesoría. La asesoría es sobre coaching educativo para padres, instituciones y niños. O sea, atendemos las tres partes de la comunidad educativa. De manera generalizada o de manera individualizada, como se dé lugar. Pero si hacen la llamada a este número, les doy indicaciones más precisas, les explico bien cómo funciona el programa, tengo un brochure digital. Además, también podemos hacer, digamos, organizar. Hay personas que me dicen, no me sirve esto, pero no me sirve aquello. La acomodamos. O sea, lo que yo quiero es ser una puerta abierta para la educación. Súper, súper, mi Vivi, de verdad que qué programa tan chévere, tan, a ver, como que nos da tanto aire a muchas, sé que muchas estamos en la misma situación porque uno finalmente con los más grandes, pues mi hija cuando hizo homeschool, ella hacía su homeschool, yo no tenía que estar pendiente de ella, pero con estos chiquitos, pues lo que tú dices, si tú no estás dispuesta a involucrar, lo hacía con una institución educativa. Lo hizo sí. Sí, ella se conectaba, hacía sus trabajos, los mandaba y lo que te digo, si no entendía iba hasta el colegio y veía al profesor. Pero con estos chiquis... Esto es un colegio con modalidad homeschooling, es un niño que estudia con modalidad homeschooling, pero cuando lo que yo hablo de ser homeschooler es el papá y mamá. Ajá. Esa es la diferencia. Homeschooling es con una institución, homeschooler es papá y mamá, ¿sí? Esa es la diferencia más grande. Ajá. La acabo, di la luz. Es la modalidad. Ah, ok. Y homeschooler es cuando yo lo hago en mi casa. Ah, ok. Casa con mis recursos que somos papás. Precisamente, ¿no? Porque hoy en día hay familias diferentes. Entonces, por ejemplo, es una tía que toma la decisión de llevar la batuta de la educación. Es eso. Es cuando se hace real, que cuando el escenario realmente es la casa y la educación y el plan de estudio viene desde la casa. Mi Vivi, vuelve a decirnos el número que me lo están pidiendo repetir. 316-282-81-27. 27, listo, ahí lo publico de una vez en el chat y por este lado también. 316 282 81 27. Súper, verdad que esto ha sido súper alentador. Lo saca uno también un poquito de tantos miedos. Sí se puede. Claro, pero como no conocemos uno, yo a veces veo, por ejemplo, los papás de los compañeritos de Mati como súper juiciosos y lo levanté a las 8 y no sé qué, yo no he podido ni siquiera acostarlo temprano, y entonces yo lo dejo dormir, porque además yo siento, pero es porque yo siento eso en mi corazón, o sea, yo siento que no lo puedo atosigar más, que él ya tiene suficiente carga. Y si algo yo aprendí con la primera, que la primera que pecado se chupa siempre todos los errores y el aprendizaje de uno, pero yo aprendí que uno tiene que seguir como mamá su corazón, o sea, no hay otra forma mejor de quedar. Yo puedo escucharte, yo puedo escuchar a la maestra, al psicólogo, puedo escuchar a mi mamá que ya crió a 20, porque eso es lo que dicen, yo crié a 15 sola, y bueno, a la abuelita, yo puedo escucharlos a todos y tomar cosas que me sirven, pero al final mi corazón es el que me dicta cómo es mi hijo y qué necesita. Y yo sé cuando él necesita su vara en el rabito, pero también sé cuando en esa pataleta él necesita un abrazo de contención, ese amor y decirle, aquí estoy tranquilo, no te preocupes. Y yo siento que con Matías en este momento es eso. Obviamente, hay momentos que yo también me desespero y yo no voy a decir, ay, no, he sido todo paz y amor. Ah, no. Pero... Sí, porque además yo también tengo mi carguita, ¿no? O sea, todos estamos lidiando con este sub y baja. Por eso los grandes protagonistas de esta situación son ellos, que son los que lo han tomado de la mejor manera. Sí. Entonces hay que aprovechar esa parte, ellos lo están tomando de la mejor manera. Y yo les comparto, yo creo que las que me sigan igual en Facebook ya lo vieron, pero a mí me dolió mucho que yo hablé con psicóloga, yo hablé con esta, hablé con el otro, pero nunca me senté a hablar con Matías, sino hasta después de 2 meses. Y era con el primero. Que tenía que hablar. Y es que los vemos tan pequeños que pensamos que necesitamos que otros nos digan qué hacer con ellos y él tenía la respuesta. Mira, cuando él me dijo, mamá, estoy enojado. A mí todavía me quiebra porque yo digo, ¿por qué no me acerqué antes a él? Sí, preguntándole a una psicóloga qué será que le pasa cuando él me podía contestar. Y yo entonces ahí le dije, amor, sabes que yo también estoy enojada. Ayudémonos los dos a no sentirnos así y digámonos. Entonces yo ya le digo, amor, estoy enojada. Entonces él ya sabe que se aleja y me deja respirar, pero se te puede quebrar. Ah, es que aquí está, ¿no? y él también me dice, mamá,